Buenos días, quiero compartirte un breve mensaje de la Pascua. Para eso vamos a leer Lucas, capítulo 23, versículos 26 y del 32 en adelante, donde dice: Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz, para que la llevase tras Jesús. Y llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echaron suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le encarnecían, acercándose le presentaban vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores, que estaban colgados, le injuriaba diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo: ¿Aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecen nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Las últimas 24 horas de Jesús entre nosotros, en el mundo, hace casi 2000 años, fueron terribles. Él fue entregado por uno de sus discípulos solo por 30 monedas. Fue arrestado como si fuera un gran delincuente, un gran malhechor, porque fue atado y fue interrogado, llevado al patio del sumo sacerdote, donde muchos lo injuriaban y le presentaban testigos falsos para que testificaran contra él. Aún uno de sus apóstoles, uno de los más íntimos, que era Pedro, le negó 3 veces. Negó haberlo conocido, negó haber estado con él. Jesús fue condenado. El pueblo pidió a Barrabás que lo soltasen. Pidió a un asesino en vez a Jesús. Todos en el pueblo a una decían: crucifícale, crucifícale, crucifícales. Los soldados lo escupieron, lo golpearon, lo coronaron de espinas, y él cargó su cruz y partió a su lugar de ejecución. Vemos en este pasaje que él estaba tan fragelado, tan lastimado, tan golpeado brutalmente, que no podía ni llevar su cruz. Por eso nos dice el pasaje que por ahí pasaba Simón de Cirene y cargaron la cruz sobre Simón para que la llevase hasta el lugar donde iban a ejecutar a Jesús y a estos 2 malhechores. Y así fue. Y la Biblia nos cuenta que había 2 malhechores junto a Jesús. Eran llevados también para ser crucificados, porque eran delincuentes, eran malos, habían cometido muchos hechos terroríficos. Y Jesús estaba entre ellos, contado como uno más de ellos, como si fuera un malhechor, como si fuera un asesino, como si fuera igual a estos 2. Aún así Jesús manifestó su amor para con todos. Fíjense que las Escrituras leí recién que dice: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. El amor de Dios, el amor de Cristo era tan grande que dejaba pasar todas las cosas que le decían, todos los golpes, todos los insultos, aún lo que venía por delante, que era la crucifixión. Y parece que para los líderes religiosos, para el pueblo y para los romanos, para aquellos soldados romanos que lo llevaban, parece que todo esto no era suficiente y seguían injuriándolo. Había un odio que los unía a todos como a uno solo, y le decían a Jesús, lo hemos leído recién: A otro salvó, sálvese a sí mismo. Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.
el amor de Jesús era mayor. Él había hecho mucho por el pueblo, había sanado a muchos, había salvado a muchos, pero aún así el amor era tan grande que lo llevó a quedarse en esa cruz, porque tenía un propósito divino, que Dios tenía en sus planes desde antes que este mundo fuese hecho, para morir por vos y para morir por mí. Dice que también los dos malhechores le injuriaban, le decían barbaridades, le decían de todo. Pero de esos dos malhechores, en uno surgió un cambio. Un cambio que iba a cambiar toda su eternidad. Mientras uno lo injuriaba, el otro dice: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros actos, mas este, hablando de Jesús, ningún mal hizo. Había un malhechor que lo seguía injuriando, porque tenía una visión corta. Pensaba que la vida terminaba allí, en la cruz, y quería que Jesús lo bajase de la cruz, para poder seguir viviendo como venía viviendo, en el pecado. Tenía una visión muy corta, no veía que la vida no terminaba allí, que había una eternidad en la que podemos pasarla junto a Jesús, o lejos de Jesús para siempre en el infierno. Pero el otro malhechor, aún en la misma condición que Jesús, crucificado, entendió que era culpable. Entendió que sus actos lo habían llevado a la cruz, a él, a este malhechor. Dio su primer paso, reconoció su pecado, pero también reconoció la consecuencia del mismo, que era la muerte. Pero tenía un corazón arrepentido, se arrepintió de todo lo que había hecho y sabía que iba a morir, pero no quería la muerte eterna, sino quería estar a donde estuviera Jesús después de la muerte. Ya no sintió la necesidad de bajar de esa cruz, ya no, sabía que iba a morir. Sabía que esa era la consecuencia del pecado y él la estaba pagando, pero no quería pasar una eternidad en el infierno, sino estar con Jesús. Entendió que Jesús era inocente y entendió el propósito divino de Dios, que un justo, Jesús, muriera por los injustos, nosotros. La ira de Dios, el castigo de Dios por el pecado del mundo, caía sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese era Jesús. Murió por todos aquellos que un día habíamos de creer y poner nuestra confianza en Él. Este malhechor que Jesús tenía al lado, lo ve a Jesús. Seguramente, como estaban crucificados cerca, dio vuelta a su rostro y lo vio. Y Jesús estaba desfigurado, estaba destrozado de tantos golpes, clavado en la cruz de manos y pies, colgando, quizás luchando para poder respirar. Y aún así vio que había un justo que estaba muriendo por los injustos y puso su confianza en él. Y viene un pedido maravilloso. Ojalá muchos algún día se lo digan a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Como diciéndole: cuando reines, quiero estar ahí contigo. Hazme un lugarcito, donde sea, pero quiero estar ahí. Entendió que Jesús pasaría por la muerte, pero esto no quedaría allí, sino que su reino seguiría en los cielos. Entendió realmente cuál era el propósito de la muerte de Jesús. Y Jesús seguramente también lo miró a este malhechor y vio que tenía fe. Vio su fe y le dijo: de cierto te digo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta afirmación fue impactante, única, la más impactante de este evangelio.
El mismo Jesús, el mismo Dios diciéndole al malhechor: hoy estarás conmigo. Le está dando la certeza, la seguridad de la vida eterna. Ahí crucificado como estaban los dos, no teniendo tiempo de hacer nada, porque estaban a minutos de la muerte. Le aseguró un lugar en los cielos. Solo Dios puede hacer esto. Y es lo que quiere hacer por vos hoy, y que ya lo ha hecho por muchos. Este cambio del malhechor es una conversión genuina, donde se arrepintió de su pecado y solo puso su fe en Jesús. El propósito de la cruz es este: el justo por los injustos. Solo debes creer, solo debes poner tu confianza en Jesús. Es lo que te pide y que espera Jesús de vos, que confíes solamente en Él, que entiendas el propósito de su muerte y sepas que solo Él puede salvarte, solo Él puede darte vida, solo Él puede perdonar cada uno de tus pecados. Que en esta semana podamos realmente meditar y pensar cuál fue el verdadero propósito de Jesús, que dio su vida por nosotros. Dios te bendiga.